Hola chicos, soy el profe Jack y espero que el día de hoy se suscriban a mi canal para aprender cálculo diferencial e integral. Cálculo diferencial e integral desde cero, desde los primeros valores como son las variables, funciones y los límites. Para eso los invito a que vean este gran video. Iniciamos desde el capítulo número 2, porque el capítulo número 1 son fórmulas las cuales ustedes pueden solamente imprimir o tener en su libro, que en este caso estamos viendo el libro de Cálculo Diferencial e Integral de Granville. En la descripción les dejaré el link donde pueden descargarlo vía internet. Vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Capítulo 2. Variables, funciones y límites. ¿Qué es una variable? Una variable es una cantidad a la que se le puede asignar durante el curso de un proceso de análisis un número ilimitado de valores. Las variables se designan usualmente por las últimas letras del alfabeto, X, Y y Z. Una cantidad que durante el curso de un proceso tiene un valor fijo se le llama constante, como por ejemplo pi, epsilon, son valores que no cambian. Sin embargo, nosotros podemos tomar un valor como el número 5, siempre será 5, por eso le llama constante. A diferencia de las variables, como por ejemplo x, y, z, que por lo regular son valores desconocidos y que su valor puede ir variando. Las constantes numéricas o absolutas son las que conservan los mismos valores en todos los problemas, como por ejemplo 2, 5, raíz de 7, pi, etc. Las constantes arbitrarias o parámetros son aquellas a las que se pueden asignar valores numéricos y que durante todo el proceso conservan esos valores asignados. Usualmente se representan por las primeras letras del alfabeto A, B, C. El valor numérico o absoluto de una constante A, para diferenciarlo de su valor algebraico, se representa por A entre dos líneas. Eso es un valor absoluto. Así, si el valor absoluto de menos 2 es igual a 2, también es igual al valor absoluto de 2. Viene siendo lo mismo. Valor absoluto de menos 2 y de 2 es 2. No importa el signo. Y se lee de la siguiente manera: valor numérico de A o valor absoluto de A. ¿Qué es un intervalo de una variable? A menudo nos limitamos solamente a una porción del sistema de números. Por ejemplo, podemos restringir nuestra variable de manera que tome únicamente valores comprendidos entre A y B. También puede ser que A y B sean incluidos o que uno o ambos sean excluidos. Emplearemos el símbolo de corchetes, siendo A menor que B, para representar los números de A y B y todos los números comprendidos entre ellos, a menos que se diga explícitamente otra cosa. Este símbolo AB se lee intervalo de A B. Cuando tenemos los corchetes y en medio una A, B, significa intervalo de A B, independientemente de los valores que tengamos. ¿Qué es una variación continua? Se dice que una variable A varía de manera continua en un intervalo AB cuando X aumenta desde el valor A hasta el valor B, de tal manera que toma todos los valores intermedios entre A y B en el orden de sus magnitudes, o cuando X disminuye desde X igual a B hasta X igual a A, tomando sucesivamente todos los valores intermedios. Esta idea se ilustra geográficamente mediante el diagrama de la figura. O sea, que si nosotros tenemos valores desde 0 hasta el 100, pero A es el 5 y la B es el 10, nuestros valores son solamente 5, 6, 7, 8, 9 y 10, porque incluye también el 5 y el 10, la A y la B, y todos los valores intermedios están dentro de esa variación continua.
Función. Cuando dos variables están relacionadas de tal manera que el valor de la primera queda determinado si se da un valor a la segunda, entonces se dice que la primera es función de la segunda. Un ejemplo es cuando tenemos en la tienda, si un refresco vale 12 pesos, ¿cuántos son dos refrescos? Serían 24. Si fueran tres refrescos, serían 36. Dependiendo de la cantidad de refrescos, el resultado va variando. A esto se refiere con una función tener dos valores y dependiendo del primer valor dará un resultado diferente al segundo valor. Variables independientes y dependientes. La segunda variable a la cual se le pueden asignar valores a voluntad dentro de límites que dependen del problema particular se llama variable independiente o el argumento. La primera variable cuyo valor queda fijado cuando se asigna un valor a la variable independiente se llama la variable dependiente o la función. Imaginemos y igual a 2 más x. Y es la segunda variable o la variable dependiente y x viene siendo la variable independiente. Notación de función. El símbolo fx se emplea para designar una función de x y se lee f de x. Con objeto de distinguir entre diferentes funciones, se cambia la letra inicial como en f mayúscula de x o teta de x o f' de x, etc. Pero vienen siendo las mismas funciones. Veamos, por ejemplo, si nuestra función f de x es igual a x cuadrada menos 9x más 14, entonces, si nosotros queremos tener la función en y o función de y, sería y cuadrada menos 9y más 14. Solamente se cambia la x por la y, porque en lugar de función de x, ahora es función de y. Si en lugar de x fuera un 0, función de 0 sería 0 al cuadrado menos 9 por 0 más 14, que nos daría un total de 14, ya que 0 al cuadrado es 0 y 9 por 0 es 0, solamente queda 14. Si en este caso fuera función de menos 1, sería menos 1 al cuadrado menos 9 por menos 1 más 14. Todos estos cambios, ¿por qué? Observen, la x, que es la función de x, se cambia por menos 1. En lugar de x al cuadrado, ahora es menos 1 al cuadrado. Y en lugar de menos 9 por x, ahora es menos 9 por menos 1, más 14. Sacamos nuestros cálculos. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 9 por menos 1, más 9, más 14, nos da un total de 24. Si la función sería función de 3, sería 3 al cuadrado menos 9 por 3 más 14. Haciendo los cálculos, 3 al cuadrado son 9, menos 9 por 3 son menos 27, más 14 nos da un total de menos 4. Hagan sus cálculos con su calculadora. Ahora bien, se complica la situación. La función ya no es x, ahora es b más 1. En este caso tenemos que cambiar b más 1 donde tengamos una x. Si tenemos x al cuadrado va a ser b más 1 al cuadrado. Menos 9 por x, menos 9 por b más 1. Observen, la x se cambia por b más 1. Y nos queda b más 1 al cuadrado, como es un binomio al cuadrado, nos quedan tres partes. B cuadrada más 2b más 1. Y menos 9 por b, pues menos 9b. Y menos 9 por más 1, menos 9. Más 14, nos queda el siguiente trinomio, b cuadrada menos 7b más 6. Ahora bien, la división por 0 excluida. Este es un tema bien importante que debemos tomar en cuenta, sobre todo al iniciar cálculo, porque se aplica muchísimo en los límites. Pongamos mucha atención.
El cociente de dos números a y b es un número x tal que a es igual a b por x. Evidentemente, con esta definición, la división por cero queda excluida. En efecto, si b es igual a cero, y recordando que cero tomado cualquier número de veces como sumando es siempre igual a cero, se ve que x no existe a menos que a sea igual a cero. Lo que quiere decir aquí es que si nosotros multiplicamos cualquier valor por cero, nos va a dar cero. No pasa absolutamente nada, sigue siendo cero. Si a es igual a cero, entonces x puede ser cualquier número. Por lo tanto, las expresiones que se presentan en una de las formas a sobre cero y cero sobre cero carecen de sentido por no ser posible la división por cero. Debe tenerse mucho cuidado de no dividir inadvertidamente por cero. No podemos dividir por cero en el cálculo. Matemáticamente tampoco. La calculadora, si ustedes hacen una división entre cero, nos marca error. Veamos la siguiente paradoja, que es como un ejemplo. Supongamos que A es igual a B. Entonces, evidentemente, si yo multiplico A por B, sería igual que si multiplicara A por A, porque valen lo mismo. A y B valen lo mismo. A por B es igual a A por A, o sea, A al cuadrado. Si restamos B cuadrada, tenemos AB menos B cuadrada va a ser igual a A cuadrada menos B cuadrada. Observen que debemos restar en ambos lados de la ecuación. Si descomponemos en factores, AB menos B cuadrada quedaría como B por A menos B. Y A cuadrada menos B cuadrada, como es una diferencia de cuadrados, nos quedaría como A más B por A menos B. Si dividimos por A menos B ambos lados de la ecuación, nos queda nada más B igual a más B. ¿Qué pasó aquí? Pero como A es igual a B, entonces B es igual a 2B. Esto no puede ser posible. O sea que 1 es igual a 2. He ahí la paradoja. ¿Dónde está el error? El resultado absurdo proviene de haber dividido por A menos B igual a 0, que fue en la quinta sección dividiendo por A menos B. No podemos dividir por 0 si no nos suceden este tipo de situaciones que no son válidas en el cálculo. La gráfica de una función, continuidad. Consideremos la función x cuadrada y hagamos que y sea igual a x cuadrada. Esta relación o función da un valor de y para cada valor de x, es decir, y igual a x cuadrada define unívocamente a y para todos los valores de la variable independiente. El lugar geométrico de y igual a x cuadrada es una parábola y se llama la gráfica de la función x cuadrada. Si consideramos ahora la función 1 sobre x, hagamos que y sea igual a 1 sobre x. Esta ecuación da un valor de y para cada valor de x, con excepción de x igual a 0. Recuerden, no podemos dividir entre 0. Para x igual a 0, la función no está definida. La gráfica, que es el lugar geométrico de y igual a 1 sobre x, es una hipérbola equilátera. Límite de una variable. Se dice que la variable v tiende a la constante L como límite cuando los valores sucesivos de v son tales que el valor numérico de la diferencia de v menos L puede llegar a ser finalmente menor que cualquier número positivo predeterminado, tan pequeño como se quiera. Ejemplo: si v toma la sucesión infinita de valores 2 más 1, 2 más un medio, 2 más un cuarto, consecutivamente hasta llegar a 2 más 1 sobre 2 a la n, es evidente que la v tiende a 2 al crecer n, es decir, el límite de v va a ser igual a 2.
Límite de una función. Se tiene una variable v y una función dada z de v, y se supone que la variable v recibe valores tales que v tiende a L. Tenemos que examinar entonces los valores de la variable dependiente z e investigar particularmente si z tiende también a un límite. Si efectivamente existe una constante a tal que el límite de z sea igual a, entonces se expresa esta relación escribiendo el límite de z cuando v tiende a L es igual a A. Los teoremas sobre los límites. Supongamos que u, v y w sean funciones de una variable x y que el límite de u cuando x tiende a dé un resultado de a positivo. El límite de v cuando x tiende a sea igual a b mayúscula y cuando el límite de w cuando x tiende a es igual a c mayúscula. Entonces son ciertas las siguientes relaciones. Ojo, importante estas relaciones porque se ocupan durante todo el curso de cálculo diferencial e integral. Si tenemos el límite de u más v más w cuando x tiende a, es lo mismo que si nosotros calculamos por separado el valor de a más b más c. Si el límite de u por v por w cuando x tiende a A es lo mismo que si multiplicamos los resultados de a por b por c. Si el límite de u sobre v cuando x tiende a A es igual a dividir el resultado de a sobre el resultado de b, si b no es cero. Ahora, el límite de u más una constante cuando x tiende a va a ser el resultado más la constante. El límite de la constante por u cuando x tiende a es igual a esa constante por el resultado del valor de a mayúscula. Por último, el límite de la constante sobre v cuando x tiende a va a ser igual a esa constante sobre, en este caso, b mayúscula. Recuerden, no puede ser cero. Teorema sobre los límites. Ejemplos. Vamos a ver un ejemplo. Si queremos demostrar que el límite de x cuadrada más 4x cuando x tiende a 2 es igual a 12, tenemos que realizar lo siguiente. Como son dos valores que se están sumando, los vamos a hacer por separado. Primero x cuadrada. El límite de x cuadrada cuando x tiende a 2 es igual a 4, porque 2 al cuadrado es igual a 4. El límite de 4x cuando x tiende a 2, recuerden, el 4 es una constante, entonces sería 4 por 2 igual a 8. Si realizamos la suma por separado, 4 más 8 es igual a 12 y de esta manera tenemos el resultado en la demostración. Ahora bien, vamos a demostrar que el límite de x cuadrada menos 9 sobre x más 2 cuando x tiende a 2 nos da un resultado de menos 5 cuartos. ¿Cómo es esto? Tenemos que hacerlo por separado. Primero, la parte del numerador, x cuadrada menos 9 nos debe dar menos 5. Dado que, como el límite es 2, sustituimos el 2 en la x, 2 al cuadrado nos da 4, menos 9, menos 5. Ahora en el denominador, x más 2 igual a 4. Como el límite es 2, sustituimos el 2 en la x, 2 más 2 son 4. Por eso tenemos menos 5 cuartos. Funciones continuas y discontinuas. Se dice que una función es continua para x igual a si el límite de la función cuando x tiende a a es igual al valor de la función para x igual a. En símbolos, si el límite de la función de x cuando x tiende a es igual a la función de a, entonces la función de x es continua para x igual a a. Se dice que la función es discontinua para x igual a si no se satisface esta condición, que lo vamos a ver en diferentes casos.
Caso número 1. Como ejemplo sencillo de una función que es continua para un valor particular de la variable, consideremos la función f de x igual a x cuadrada menos 4 sobre x menos 2. Para x igual a 1, la función de x sería igual a función de 1, que sería 3. Además, si x tiende a 1, la función f de x tiende a 3 como límite. Luego la función es continua para x igual a 1. En el caso número 2, la función f de x igual a x cuadrada menos 4 sobre x menos 2 no está definida para x igual a 2, puesto que habrá una división por 0. ¿Cómo es eso? Si nosotros sustituimos el 2 en la x, en el denominador sería 2 menos 2, 0, y eso no lo podemos realizar en el cálculo. Pero para todo otro valor de x, x cuadrada menos 4 sobre x menos 2 nos debe dar un total de x más 2. ¿Cómo hacen esto? He aquí donde empieza el cálculo. Veamos, el límite de x más 2 cuando x tiende a 2 es igual a 4. Luego, el límite de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2 nos debe dar 4. ¿Cómo se realizó todo esto? Veamos con calma. Observen en esta parte que se encuentra aquí, x cuadrada menos 4 es una diferencia de cuadrados que nosotros podemos factorizar en x menos 2 por x más 2. Y tenemos el denominador x menos 2. X menos 2 lo eliminamos con x menos 2 y solamente nos queda x más 2. De ahí que el límite será x más 2 es igual a 4. Y se corrige la división entre 0. El infinito. Si el valor numérico de una variable v llega a ser y permanece mayor que cualquier número positivo asignado de antemano, por grande que éste sea, decimos que v se vuelve infinita. Si v toma solamente valores positivos, se hace infinita positivamente. Si v solamente toma valores negativos, se hace infinita negativamente. O sea que el límite de v es igual a infinito y el límite de v también puede ser igual a más infinito o menos infinito. La notación del límite de v igual a infinito o v que tiende a infinito debe leerse v se vuelve infinita y no v se aproxima al infinito. El límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0 es infinito. Significa que 1 sobre x se hace infinito cuando x tiende a 0. Los límites particulares que se presentan frecuentemente se dan a continuación. Aquí tenemos una lista de diferentes límites que tenemos que tener en cuenta para más adelante. Vamos a ver un ejemplo ilustrativo. Queremos demostrar que el límite de esa función 2x cúbica menos 3x cuadrada más 4 sobre 5x menos x cuadrada menos 7x cúbica nos debe dar igual a menos 2 séptimos. ¿Cómo se resuelve este límite? Es muy sencillo. Si lo hacemos sin saber cálculo, tendríamos que sustituir el infinito. Como x tiende a infinito, cambiamos el infinito en todos los valores de x, como lo mencioné anteriormente. Aunque les digo, esto es error, pero si nosotros lo hacemos así, al multiplicar 2 por infinito, pues da infinito. 3 por infinito da infinito. Todos los infinitos tienden a ser infinitos y solamente nos queda un 4 entre infinito que nos da un 0. No puede ser posible. No nos dio menos 2 séptimos, que es lo que realmente esperamos. ¿Cuál es la solución correcta para este ejercicio del límite? Es la siguiente. Vamos a dividir numerador y denominador por x a la 3 o x cúbica, que es la mayor potencia de x que entra en estas fracciones. Observen,
es el exponente o potencia más grande de las x, x a la 3. Entonces, el numerador y el denominador lo vamos a dividir entre x a la 3 y nos queda de esta manera. Ahora bien, separamos el denominador x a la 3 de cada uno de los numeradores y denominadores y nos queda así. Podemos observar que se elimina x sobre 3 y nos queda solamente el 2 y así sucesivamente y nos queda la siguiente fracción. Ahora bien, aquí eliminamos todas las x. ¿Por qué razón? Porque al sustituir el infinito en la x, esto nos va a dar 0. Cualquier valor entre infinito es 0. Y nos queda solamente el 2 y el menos 7 como denominador. Por eso el resultado de la demostración es menos 2 séptimos. Vamos a resolver las siguientes páginas del libro, páginas 21 y 22. Como pueden observar, son bastantes ejercicios complicados. Lo haré con los ejercicios impares. Les dejaré a ustedes ya los pares, porque no se trata de resolverles ya todo el libro. Simplemente lo haremos para que vayan aprendiendo poco a poco. Infinitésimos. Una variable v que tiende a 0 se llama un infinitésimo. Simbólicamente se escribe como el límite de v es igual a 0 o v tiende a 0. Si el límite de v es igual a 1, entonces el límite de v menos 1 es igual a 0. Es decir, la diferencia entre una variable y su límite es un infinitésimo. Teoremas relativos a infinitésimos y los límites. La suma algebraica de n infinitésimos, siendo n un número finito, es otro infinitésimo. El producto de una constante c por un infinitésimo es otro infinitésimo. El producto de un número finito n de infinitésimos es otro infinitésimo. Si el límite de b es igual a 1 y 1 no es 0, entonces el cociente de un infinitésimo y es dividido por v, es también un infinitésimo. Todos los valores son infinitesimos. Bien, los invito a que me sigan por mi canal de El Profe Jack en YouTube, se suscriban, compartan el video para que más chicos aprendan cálculo diferencial e integral y me sigan en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Messenger como Juan de Dios Aguilera Calixto. Mi nombre, soy ingeniero en sistemas. Los invito a que sigan viendo los canales, los ejercicios impares de la página 21 y 22 los haremos en otro video. No olviden dar like si lograron entender un poco estos temas de introducción, que básicamente son como la paja del cálculo diferencial e integral. En los siguientes videos le vamos a dar duro con los ejercicios y espero que logremos hacer que sus cabecitas entiendan el cálculo diferencial e integral. Hasta luego chicos. Próximo video, los ejercicios.